Buenas noches, bienvenidos a esta primera edición y serie de conferencias que vamos a tener por Facebook y por redes sociales a partir de esta fecha. Con nosotros tenemos hoy a un distinguidísimo médico mexicano que ha tenido un papel relevante en la salud de nuestro país. Se trata del doctor Enrique Ruelas Barajas. Buenas noches, Enrique. Gracias por estar aquí. Me voy a permitir hacer una breve mención de lo más importante de lo que has hecho. Me voy a quedar corto. El doctor Enrique Ruelas es un distinguido médico cirujano en nuestro país. Cuenta con 2 maestrías en Administración Pública realizada en el CIDE y en Administración de Sistemas de Salud realizada en la Universidad de Toronto, Canadá, así como el programa muy conocido de alta dirección, el AD2 del IPADE. Ha sido y es un respetado y distinguido profesor de varias universidades de vanguardia en México y en otros países. Es miembro del Consejo Directivo y Senior Fellow del Institute for Healthcare Improvement en Boston y Senior Advisor del Albright Stonebridge Group en Washington, D.C. En México actualmente preside y dirige el Instituto Internacional de Futuros de la Salud. Fue subsecretario de la Secretaría de Salud Federal, secretario del Consejo de Salubridad General, de la Presidencia de la República y presidente de la Academia Nacional de Medicina. Fue electo como miembro fundador de la Academia Internacional de Calidad y Seguridad de la Atención a la Salud, que es el más alto reconocimiento a expertos de calidad en el mundo. En 2010 publicó el libro Los futuros de la salud en México al 2050, en el que anticipó desde entonces que en el 2020 aparecería un virus desconocido que causaría alrededor de 500,000 de fallecimientos en México. Enrique, está con nosotros Jorge Pérez Castro, director médico del hospital. Quisiéramos empezar una vuelta de preguntas aquí contigo. Gracias, Enrique. Me gustaría, primero, gracias por estar con nosotros, es un placer, un placer. Se te identifica como un precursor de la calidad y también como filántropo de la cultura, y dado que nuestra ponencia va a ser sobre el futuro de la medicina, me gustaría hablar un poco mejor del pasado, de tu pasado. ¿Qué te orilló a ti, qué te motivó a dedicarte a esto de la calidad y de la seguridad en lo general y también en la medicina? Pues en primer lugar, les agradezco mucho la invitación, Humberto, es un placer estar aquí, estar en el Grupo Ángeles. Jorge, pues igual estar contigo, 2 grandes amigos de muchos años ya. Así es que pues me da mucho gusto poder compartir con ustedes este espacio y responder a las preguntas a las que pueda responder. Por supuesto. Y lo hago con muchísimo gusto. Esta pregunta que me haces, Jorge, es interesante porque no me la hacen con frecuencia, es más, generalmente no me la hacen. ¿Qué fue lo que motivó mi inclinación para impulsar la mejora de la calidad de los servicios de salud en este país? Yo me fui a estudiar a Canadá en 1982. Para quienes vivimos aquellos años, recordarán que México atravesaba por una enorme crisis financiera. Y eso significaba que no había dólares en el país. De hecho, cuando yo salí no me pude llevar dólares porque no había, literalmente no había dólares. Viví una situación muy difícil en Canadá, pero finalmente se pudo superar. Pero el punto aquí es que esa situación en México causó que hubiese enormes carencias en el sistema de salud que impedían comprar antibióticos, comprar gasas, comprar catwood, comprar todo lo que se importaba, porque no había dólares. En 1983, ante esta situación de México y viviendo yo en Canadá, el gobierno federal de Canadá emitió una ley que exigía a todos los hospitales que para 1986, o sea 3 años después, todos debían estar acreditados, certificados, le llamamos aquí en México. Yo en aquel momento en Canadá trabajaba en el Hospital Mount Sinai de Toronto.
como parte de mi residencia de formación en mi maestría. Y el contraste fue brutal. El Mount Sinai de Toronto en aquellos años era el hospital más moderno de Canadá, el mejor equipado, con las mejores condiciones que se puedan imaginar. Y en ese momento saber que el gobierno canadiense exigía que todos los hospitales estuvieran acreditados para que pudieran asegurar que estaban dando servicios de calidad, fue para mí increíble, porque decía yo, a ver, en mi país yo me estoy enterando de que mis amigos, con los cuales me escribía, no había internet, mis padres, con quienes hablaba por teléfono, me decían, pues es que no hay medicinas, no hay los elementos más básicos para atender pacientes. ¿Cómo es posible, me pregunté entonces, que en este país, Canadá, donde tienen todo, en un hospital donde tienen todo y son de lo más modernos, se preocupen por la calidad, y en México no aparecía el tema de calidad, ni siquiera se hablaba de la calidad? Eran los tiempos en los que en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tú conoces bien, se empezaba a hacer evaluaciones de expedientes. Íbamos como 30 años atrás de Canadá entonces, cuando ya estaban hablando de certificaciones y acreditaciones. Bueno, eso es lo que me hizo pensar que algo se tenía que hacer aquí en México. Entonces yo regreso en 84, empiezo a buscar trabajo y finalmente doy con un mecenas, literalmente, porque nadie me hacía caso. Y el mecenas fue el doctor Karchmer, Samuel Karchmer, a quien había yo conocido antes de irme, y era entonces el director general del Instituto Nacional de Perinatología. Ahora lo tienen ustedes en el grupo. Bueno, pues me entrevisté con el doctor Karchmer y me dijo, ¿qué quieres hacer, Ruelas? Y le dije, bueno, mire, yo quiero montar aquí un programa de aseguramiento de calidad. Y se me quedó mirando con la seriedad que lo caracteriza y me dijo, mira, Ruelas, no entiendo nada. Te voy a dar 6 meses para que des resultados y si no te vas. Dije, bueno, por lo menos ya tengo trabajo 6 meses. Tenía yo entonces una chiquita de 1 año, de manera que, bueno, tener trabajo ya era ganancia. Empiezo a desarrollar aquello, de manera que lo que yo necesitaba era tener estándares, lo que ahora es común y corriente para acreditarse en este país. Y pregunto, ¿dónde están los estándares? ¿Los qué? ¿No hay estándares aquí? No, pues ¿qué es eso? Bueno, pues entonces hay que empezar a desarrollar estándares. Entonces hice un manual muy elemental, con preguntas concretitas, para arribar a la definición de estándares de calidad. Pero en ese proceso de respuesta de las preguntas en las que yo me reunía con los servicios del instituto, médicos, enfermeras, residentes, nutriólogas, psicólogos, etcétera, en el momento de estar desarrollando los estándares empezaron a aflorar problemas. Por ejemplo, tenemos de 2 a 3 niños por bacinete. ¿Cómo es posible? Pues es que no alcanzan los bacinetes. Bueno, el problema no era que no alcanzaban bacinetes, el problema es que no sabían en qué momento darlos de alta para que se fueran con sus mamás al alojamiento conjunto. Bueno, y en ese momento empezamos a trabajar sin saberlo, Jorge, sin saberlo, en lo que acabó siendo círculos de calidad. Pero eso lo descubrí un tiempo después de que había yo empezado a hacer esto por serendipia, en un Sanborns donde conseguí un libro que se llamaba Quality Circles, y lo compré porque decía Quality, yo no sabía que eran Quality Circles. Lo compro, lo empiezo a leer y digo, caray, esto es muy parecido a lo que estamos haciendo en perinatología, un libro con las experiencias japonesas. Bueno, concluyo la historia diciéndoles que seguimos avanzando, empezamos a demostrar resultados importantes en mejora de calidad en procesos, con sus gráficas y con todas las de la ley. Y me invita Julio Frenk a ser subdirector de investigación en sistemas de salud del Centro de Investigaciones en Salud Pública, precursor del actual Instituto Nacional de Salud Pública. Y se hace un pacto entre el doctor Karchmer y Julio Frenk, de manera que yo me voy como investigador al Centro de Investigaciones en Salud Pública y como subdirector, pero al mismo tiempo sigo manejando los círculos de calidad del instituto. Y aparece en escena
el gurú de la calidad en el momento, que era el doctor Avedis Donavedian, que era miembro del consejo consultivo de ese centro, del CISP, y que había sido profesor de Julio Frenk en Michigan. Entonces Julio lo invita, llega Avedis Donavedian, que era la figura en calidad en el mundo, y le presentamos los proyectos que estamos realizando. Total, yo presento mi proyecto que le puse como nombre aseguramiento de la calidad, porque yo no le podía poner círculos de calidad, me daba miedo, y me daba miedo porque los círculos de calidad venían de Japón, de empresas japonesas, y decía, me van a correr a patadas del sistema de salud si empiezo a hablar de empresa. Entonces, aseguramiento de la calidad. Presento lo que estaba yo haciendo en Perinato, los resultados, y al terminar mi presentación levanta la mano Avedis y dice, a ver, eso que estás haciendo es cualquier cosa menos aseguramiento de la calidad, ¿eh? Le dije, pues sí, Avedis, pero no sé cómo se llama esto. Yo sí sabía, pues eran círculos de calidad. Le dije, no sé cómo se llama esto. Bueno, esa tarde estuvimos discutiendo en mi oficina. Imagínense un hombre que entonces tenía pues más o menos la edad que yo tengo ahora, con un chamaco de 30 años, recién regresado de Canadá, discutiendo con él cómo debía llamarse eso, que ni Avedis Donavedian sabía. Yo le dije, mira, te confieso que lo que estoy haciendo lo encontré en un librito, pero ya lo estaba yo haciendo desde antes. Para no hacerles el cuento largo, esa experiencia del instituto se convirtió en la primera experiencia en el mundo, sin saberlo, de círculos de calidad con médicos y con enfermeras, porque los círculos de calidad que había en hospitales eran con personal de apoyo, cocina, intendencia, mantenimiento, etcétera, pero no con médicos y con enfermeras. De ahí pues vino ya la invitación de la Sociedad Internacional de Calidad de Atención Médica, se enteraron de lo que yo estaba haciendo, me invitan a una reunión en el 86 en Copenhague, me invitan a formar parte de la sociedad y la historia concluye, esta parte de la historia, en que ya en el 92 me eligen como primer presidente de la Sociedad Internacional de Calidad de América Latina, ¿no? La sociedad tenía 7 años de existencia, todos los presidentes habían sido europeos o norteamericanos, y yo fui el primer latinoamericano que, por cierto, hasta 30 años después, este año, toma la presidencia de ISCUA un argentino, por primera vez después de 30 años, otro latinoamericano. Pero esa es la historia, Jorge. Así empecé, por una inquietud de ese contraste brutal, y después porque pues aquí se fueron dando las cosas de manera que pues creció el tema de la calidad. Circunstancialmente. Pues circunstancialmente, como ocurren muchas de estas cosas, ¿no? Oye, Enrique, este evento de certificación en Canadá es el precursor del Canadian Council para la certificación. Bueno, eso era el Canadian Council, ¿no? Que entonces se llamaba Canadian Council of Accreditation on Accreditation of Health Services. Que ha cambiado mucho, ¿no? A través de estos 30 años. Que ha cambiado ya mucho, pero justamente ese era el Canadian Council, sí. Enrique, tienes 2 maestrías en políticas públicas y en políticas de salud. ¿Qué tanto estas maestrías han contribuido en tu trabajo como servidor público? ¿Y qué tanto estas maestrías te han preparado y te permiten opinar sobre políticas públicas de salud en México y en otros países? Pues mira, las 2 maestrías me permitieron y me siguen permitiendo entender mejor lo que ocurre en un sistema público y lo que ocurre en un sistema nacional de salud, que tiene un sector público y un sector privado. Pero yo te diría que lo que más me enseñó, y ya no fueron maestrías, sino mi doctorado fuera del aula, pues fueron los años que estuve en la Secretaría de Salud como subsecretario y después como secretario del Consejo de Salubridad General. Yo diría que si hoy puedo ser un observador informado de lo que ocurre en este país, pues no es tanto ya por las maestrías como por lo que viví en las entrañas de la administración pública de este país. ¿Fueron tiempos difíciles, Enrique? Así como para pensar que llegaste muy frío a los puestos y después, con la experiencia de haberlos vivido, encontraste un sistema mucho mejor que el que teníamos. Bueno, no fueron tiempos difíciles, porque yo había estado
vinculado muy estrechamente con el sector público, yo diría prácticamente desde siempre. Mi siguiente trabajo después de ser subdirector de investigación del CISP, pues fue la Dirección General de la Escuela de Salud Pública de México, de tal manera que yo ya ahí tenía un contacto directo con toda la administración pública. Ya tenía yo la experiencia, el conocimiento de las personas y de cómo funcionaba el sistema, de tal manera que no fue difícil, al contrario, yo diría que fue una etapa muy estimulante. Y fue muy estimulante para mí por dos razones. Primero, porque había un presidente que entendía muy bien los temas. Cuando le propusimos la Cruzada Nacional por la Calidad, un tema que también me daba miedo proponer, porque yo decía, bueno, llevo 15 años ya hablando de calidad, y cuando Julio Frenk, como coordinador, junto con Carlos Tena, del equipo de transición de Fox, nos pidió a quienes colaborábamos en ese equipo de transición los temas que proponíamos para la próxima administración, yo decía, bueno, si vuelvo a hablar de calidad van a decir que no me sé otra tonada. Pero finalmente, la noche previa dije, pero no me puedo traicionar, pues si esta es mi vocación, esta ha sido mi cruzada, pues que haya una cruzada. Se propone, lleva Julio 10 temas con el presidente electo, Fox, y regresa de su reunión con el presidente electo, con Carlos Tena, y nos anuncia y me dice, de los 10 temas solamente uno aprobó, el tuyo, ahora a ver qué hacemos con los demás. Entonces entendió muy bien. Poco después entendió muy bien el presidente Fox el tema del Seguro Popular y finalmente se convirtió en el emblema de esa administración. Pero a lo que voy, respondiendo a tu pregunta, Humberto, es que finalmente para mí fue muy estimulante ver que algo que yo había empezado a impulsar en este país 15 años atrás, pues adquiere el carácter de una política pública nacional, en donde el 22 de enero de 2001 se lanza formalmente la cruzada, es el primer evento del presidente de la República en el sector salud, se convoca a todos los secretarios de salud del país, a los presidentes de las academias, presidentes de colegios, directores generales de los institutos mexicanos del Seguro Social, ISSSTE, etcétera, 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 y en Lieja ese día el presidente Fox anuncia la cruzada por la calidad. Para mí era un sueño, Humberto, y de ahí en adelante, bueno, no te voy a decir que todo fue miel sobre hojuelas, porque tuve etapas difíciles, pero finalmente también satisfactorias con los sindicatos, por ejemplo. No fue fácil, pero también debo reconocer que colaboramos y lo pudimos lograr, ¿no? Entonces, y sí, se lograron cosas, no diría que todo lo que quisiéramos, de ninguna manera, pero en fin, no fue difícil, pues. Y bueno, pues el potencial que tenía el Seguro Popular era enorme, ¿no? Se pudieron afiliar a los servicios públicos miles y miles, millones de mexicanos. Me llamó la atención, Enrique, en tu libro The Future of Health in Mexico en 2050, se anticipó la aparición de un virus letal en el 2020. ¿Qué te llevó a pensar en esta posibilidad? Me llama mucho la atención, lo comentamos con Jorge también hace poco. Bueno, el libro, La salud, el futuro de la salud en México 2050, los futuros, porque está en plural, de la salud en México 2050, surgió de un ejercicio que hice justamente como subsecretario de Salud, desde una subsecretaría que, por cierto, me permitieron tanto el presidente de la República como el secretario de Salud que bautizara como yo quisiera, así fue el mensaje. ¿Qué hay que hacer? La calidad tiene una prioridad altísima. Bueno, perfecto, yo les propuse las ideas y me dijeron, pues bautízala como quieras, y se llamó de innovación y calidad, deliberadamente. Bueno. Entonces yo decía, bueno, innovación, sí, pero ¿hacia dónde? Pues tienes que apuntar a futuro. Y entonces convoqué a un ejercicio junto con Antonio Alonso Concheiro, que es nuestro experto más reconocido en México en estudios prospectivos, y con quien había yo trabajado durante más de 20 años ya para entonces, precisamente haciendo estudios prospectivos, porque ha sido mi otra pista, ¿no? La calidad y el estudio de los futuros del sistema de salud. Y entonces convocamos entre los dos, yo siendo subsecretario, a más de 900 personas de todo el sector salud, de todo el Sistema Nacional de Salud.
porque era sector público, sector privado, hospitales, laboratorios, clínicas, sector asegurador, industria farmacéutica, equipo médico, y a lo largo de un poco más de un año nos estuvimos reuniendo con grupos para explorar escenarios a futuro y tendencias, con una metodología muy rigurosa. Esto tiene método, de algo voy a hablar al respecto más adelante, pero eso después lo cruzamos con datos estadísticos, con un análisis estadístico muy riguroso de las tendencias de diferentes variables, por supuesto demográficas, epidemiológicas, económicas, de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces llegamos en ese libro de casi 400 cuartillas, no casi, más de 400 cuartillas, a la definición de 4 escenarios posibles, que es lo que se hace en prospectiva, por eso es en plural, los futuros. Y uno de esos escenarios es en donde se escribe, donde escribimos que para el año 2020, y esto lo escribimos por ahí del 2008, el libro se publicó en 2010, se presentaría un nuevo virus desconocido y bla, 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 lo que ya dijiste. Bueno, debo decirles que cuando se circuló esa página por internet hace 3 años, primero para Antonio y para mí fue una enorme sorpresa, porque dijimos, ¿quién encontró eso? Era una aguja en un pajar, en 400 cuartillas. Bueno, pues lo encontraron, lo subrayaron y lo subieron a las redes. Y entonces aparecíamos como adivinos. Y entonces empezaron las entrevistas y las preguntas y cómo lo hicieron, cómo adivinaron. No, pues no es una adivinación, es un ejercicio serio de prospectiva con base en la información que tiene muchas personas en su cabeza, porque además tenemos la capacidad de anticiparnos, lo que pasa es que no tenemos ni la disciplina ni el tiempo, ni sabemos cómo hacerlo, pero cuando los metes a una disciplina, a una metodología, pues puedes llegar a tener imágenes bastante cercanas a lo que podría ocurrir. Eso lo cruzas con datos y entonces pues arribas a esto. Entonces no fue magia, no fue adivinación, claro, y resultó eso. Cuando aparecieron los 500 millones de fallecimientos, pues primero nos preocupamos mucho, Antonio y yo, pero ¿cómo? Se nos pasó la mano. Pues sí, se nos pasó la mano, pues sí. Tuve que hablar con el subsecretario López-Gatell para decirle, oye, no creas que te estamos echando tierra, que esto se va a manejar muy mal. No, doctor, pues me sorprende cómo encontraron esa cifra. Pues sí, pero no te preocupes, o sea, esto lo escribimos hace muchos años, no es contra esta administración. O sea, lo entendió muy bien, pero para nuestra peor sorpresa ahora, pues esa cifra se rebasó, ¿no? En fin, esa es la historia. Oye, Enrique, yo tenía preparada una pregunta sobre la truzada y la claridad. Cuando estabas de subsecretario de Innovación y Claridad, por ahí yo estaba cerca de todo ello, y yo percibí que esto era una revolución, porque sí se agitaron las aguas de toda la Secretaría y de las instituciones públicas, todas las de salud, también las privadas. Y yo había puesto aquí que fue una tarea quijotesca, sabiendo tu otra inclinación. Entonces mi pregunta sería, has contestado parcialmente, pero ¿cumplió tu aspiración? ¿Y cuál crees tú que haya sido hasta ahorita el principal legado? Y si detectas tú, ¿cuál fue el defecto de la cruzada? Mira, sí creo que se hayan dejado huellas importantes. Déjenme citarles algunas. La creación del aval ciudadano, este concepto que creamos para hacer que las personas de las comunidades pudiesen evaluar lo que podrían juzgar en los servicios de salud que recibían, desde la limpieza, las condiciones del mobiliario, la atención del personal, en fin. Y también se hizo con una metodología muy rigurosa, y fue tan exitoso en su momento que ganamos el Premio Nacional de Transparencia y competimos con todas las demás secretarías de Estado, con proyectos que tenían que ver con transparencia. Bueno, pues este proyecto se llevó el Premio Nacional de Calidad en el 2005, el Premio Nacional de Transparencia que otorgaba entonces la Secretaría de la Función Pública con el Instituto de Administración Pública de México. Nos llevamos el premio. Esa es una de las satisfacciones, pero yo creo que el otro legado, me parece, fue haber plantado el tema de la calidad ya formalmente
como una política pública. Razón por la cual ahora me duele profundamente que en los últimos años se haya abandonado. No digo que todo el tema, digo que como política pública visible, pues ha perdido mucho espacio. Pero creo que ese fue el principal legado, con algunos componentes como este del Aval Ciudadano y otros más que tuvieron éxito. ¿Cuál fue el principal problema de la cruzada? Y esa es una lección para mí de vida. Los proyectos faraónicos, las políticas públicas faraónicas de gran envergadura no funcionan fácilmente. Hoy sabemos, y hablo en plural, porque en el instituto en el que yo colaboro ahora en Estados Unidos y tenemos proyectos en África, por ejemplo, ya sabemos que lo que hay que hacer es empezar con demostraciones pequeñas que vas haciendo grandes, y entonces sí puedes demostrar resultados mucho más fácil que si empiezas de arriba para abajo. Yo eso no lo sabía hace 20 años. Entonces esa fue la principal dificultad. Yo creo que si hubiéramos empezado de abajo para arriba, aunque hubiera sido más lento, hubiésemos tenido más logros. Sí, fíjate que mi percepción respecto a esto es que llegaste a hacer conciencia a la gente, y la conciencia es algo personal e interno, de tal manera que cuando la gente empieza a tener conciencia de la calidad, la empieza a buscar. Entonces yo creo que algo que se sembró y que al tiempo sigue uno observando, es que la gente tiene conciencia, falta que tenga la actitud para asumirla y la busque abiertamente, pero todo eso sí lo sembraste para tu tranquilidad. Y también sé que fue una tarea quijotesca. Oye, también sé que estás interesado en las ciencias de la complejidad. Alguna vez cuando yo estaba tomando el diplomado en la Facultad de Ciencias en la UNAM, coincidimos y resulta que eras maestro de ciencias de la complejidad. Y me recuerdo, bueno, ¿y tú por aquí por qué? Esa sería mi pregunta. ¿Qué te motivó a meterte en este brete complejo pero bellísimo? Pues yo creo que fueron dos cosas. La primera es que mis padres me hicieron muy inquieto intelectualmente, y eso me ha llevado a leer muchas cosas y muchos temas, y entro a una librería y me involucro en cualquier libro que me llama la atención, aunque sepa que no sé nada de eso, y a veces por esa razón más lo compro. Y ese fue el caso de las ciencias de la complejidad, cuando hace unos 25 años, un poco más tal vez, vi en Estados Unidos un libro que se llamaba Teoría de Caos, y cuando vi Teoría de Caos dije, ah, caray, pues ¿qué es esto? Lo compré, empecé a leer, poco tiempo después llego a la subsecretaría, y entendiendo que la teoría de caos, que explica los sistemas adaptativos complejos, nos hacen entender la realidad de una manera que no es lineal, y te hace ver que en realidad no puedes esperar un efecto de una sola causa, sino que puede tener varios efectos, y que hay lo que se conoce como fenómenos o propiedades emergentes de los sistemas. Se relacionan 4 o 5 personas y sale algo que no se esperaban que iba a salir, pues eso es un resultado de un proceso complejo. Entonces invité a los expertos en sistemas complejos de la UNAM para que armáramos un seminario en la Secretaría de Salud sobre sistemas complejos, y el trato fue, ustedes vienen y nos platican qué son los sistemas complejos, nos dan clase pues, en el auditorio Bustamante de la Secretaría, y nosotros les compartimos los problemas que vemos en el sistema de salud, y entonces vemos de qué manera se pueden explicar desde la perspectiva de ustedes. Así es que así nació, así aprendí más, de ahí salieron 2 libros de ese ejercicio, salieron 2 libros de sistemas complejos, y ya siendo presidente de la Academia Nacional de Medicina, volví a invitar a mis amigos físicos y matemáticos, y surgió un tercer libro sobre sistemas complejos. Y es un mundo fascinante, Jorge, tú lo conoces, y yo creo que pues, es el futuro de la ciencia que explica por qué hacemos lo que hacemos y por qué se comporta el mundo como se comporta. Y yo hasta llegué a admirar a los físicos. Jorge, hablando un poco de ese tiempo que estuviste como presidente de la Academia Nacional de Medicina, también ocupaste antes una posición de gobierno muy importante. Este paso por la academia, ¿qué nos podrías comentar
de la manera en que esto ayudó en tu proceso de transformación de la calidad en México. A ver, en primer lugar, las posiciones que tuve en la administración pública, pues sin duda me ayudaron a impulsar el tema como lo acabo de describir. Pensar que desde la firma que yo tenía de consultoría antes de llegar al gobierno, que se llamaba Qualimed, con la cual, por cierto, estuve muy en contacto con el Grupo Ángeles en aquellos años. Todos lo recordamos, mucho gusto. Pues sí, fue una etapa también muy satisfactoria. Bueno, llegando ya al gobierno, pues me permitió hacer lo que nunca hubiera podido hacer desde Qualimed. Bueno, ya desde la Academia Nacional de Medicina la perspectiva es diferente. Y también pudimos proyectar, pues ya no solamente el tema de la calidad, el tema de la seguridad, que ya era un tema importante. Y yo te diría, la experiencia de la academia además ayudó en mucho, porque ese año, bueno, los 2 años que a mí me correspondió presidirla, se cumplían 150 años de la academia. Era el mejor pretexto para darle visibilidad a la Academia Nacional de Medicina. Y eso permitió que en esos 2 años la academia recibiera fondos como nunca en su historia. Triplicamos el presupuesto de la academia, cuadruplicamos el presupuesto de la academia, y eso a lo que llevó fue a tener, por ejemplo, una producción editorial de 40 títulos que se habían producido en la academia durante 75 años previos. O sea, lo que hicimos en 2 años era lo que la academia había hecho 75 años, durante 75 años anteriores. Bueno, todo eso, Humberto, pues obviamente permitió darle una proyección a muchos temas desde la Academia Nacional de Medicina. Enrique, pues yo tenía aquí en orden, te quería preguntar un poco sobre la seguridad del paciente, que es algo que te apasiona y me apasiona, pero no te lo voy a preguntar. Yo sabía que tenías un neto familiar muy importante sobre la filantropía por tu padre en Guanajuato, y sé que has sido nombrado como miembro del Consejo Directivo del Guanajuato Patrimonio de la Humanidad. Yo creo que no es un merecimiento plural, debe ser algo, es muy singular. Y también de tu afición por el Quijote, sé que también tienes algo que ver con un museo de litografías del Quijote. Y de repente me pregunto, porque nos hemos seguido algún tiempo, ¿qué tanto el Quijote ha influido en tu trabajo, en tu vida y en esto de la búsqueda de la calidad? Mira, es una pregunta que me lleva a un territorio muy, muy caro para mí, muy querido para mí, porque el origen de toda esta tradición familiar pues es mi padre. Mi padre fue un director de teatro, que entre otras cosas pues creó la carrera de arte dramático en la UNAM, que no existía, junto con otros grandes hombres de teatro de la época. En 1950 fue el primer director que ganó el premio de la crítica teatral a mejor director de teatro en México, por las obras que había montado en Bellas Artes. Sin embargo, él tenía un antecedente en Guanajuato muy importante. Bueno, yo diría 2. Uno, él había estudiado leyes en Guanajuato, pero decidió que no quería ser abogado. De hecho, se fue a Guanajuato obligado por sus padres y obligado por sus padres estudió leyes. Terminó la carrera, les entregó el título a mis abuelos y les dijo, ahí está su título, yo me voy a dedicar al teatro. Entonces, Guanajuato para él, a pesar de haber llegado de Pachuca, donde nació, pues se convirtió en su espacio para el desarrollo de toda una tradición teatral y social que lo llevó a ser un hombre pues muy conocido en este país y fuera de este país, pero sobre todo esa experiencia del montaje de los entremeses cervantinos, los entremeses de Miguel de Cervantes en la plazuela de San Roque en Guanajuato, que fue un verdadero boom en la cultura de México por su proyección social, pues resulta que condujo a lo que es hoy el Festival Internacional Cervantino. Entonces, esa es una veta muy importante. Mi otra cercanía con Guanajuato, que era la otra de mi padre,
pues es que mi madre era guanajuatense, y allá se enamoraron, y allá se casaron, en fin. De tal manera que mi vocación quijotesca, que yo diría más que quijotesca, es cervantina, y por eso tenemos la fundación que en su origen se llamó Cervantista, pues viene por una tradición familiar. Yo crecí en el mundo del teatro, yo crecí oyendo de los entremeses de Cervantes, crecí hablando del Quijote, en fin. Así es que, pues esa es la razón de mi inclinación, que además me fascina porque, pues como les digo, me permite vivir en una dimensión que no es la dimensión ni de la medicina, ni de la administración pública, sino del arte, la cultura, el teatro, y una ciudad como Guanajuato. Se presta para eso. Gracias. Enrique, participas activamente en el futuro, participarás en el futuro para que los servicios de salud sean considerados una prioridad nacional. ¿Cómo te ves reflejado en el paso del tiempo en cuanto a lo que has logrado en el área de calidad, en el seguro, la participación que has tenido en el Seguro Popular? ¿Te ves inmiscuido en estos temas en el futuro? ¿Estás buscando algún otro sentido a tu vida profesional? Esto que me preguntas, Humberto, es la razón por la cual en 2016 establecí el Instituto de Futuros de la Salud, porque mi vocación me lleva, sí, a mejorar la calidad de los servicios, pero no puede uno mejorar la calidad de los servicios si no mejoras la calidad del sistema donde se dan esos servicios. Y no lo puedes hacer si no ves a futuro. Si ves solamente lo que tienes enfrente, pues para cuando quieres lograr algo ahí, pues ya se hizo pasado. Entonces me veo activamente en eso, tan activo que desde que creamos el Instituto de Futuros, pues ese es nuestro tema, cómo hacer un mejor sistema de salud. En la conferencia que daré en unos minutos, hablo precisamente de los proyectos que hemos hecho sobre el futuro del sistema de salud, y uno en particular desde la Academia Nacional de Medicina, precisamente para ayudar a que el sistema de salud sea mejor. Y ahora respondo con más énfasis. Si esto me lo hubieras preguntado en 2017 o durante 2018, te hubiera dicho esto. Ahora te digo, pues después de 4 años, del 2018 para acá, con más ganas, porque este país lo requiere urgentemente. Ya no podemos seguir atropellados. Este sistema ya no puede seguirse destrozando. Ahora con más ganas hay que pensar en el futuro. Te seguiremos viendo entonces. Pero no en el sector público. Entonces tenía razón en el Quijote. Bueno, probablemente sí. Yo creo que hemos cubierto un buen periodo de tiempo, lo hemos pasado muy bien. Enrique, te agradecemos muchísimo. Para todos quienes nos están viendo en redes sociales, el doctor Enrique Ruelas en unos minutos más empezará su conferencia tratando de descifrar un poco el futuro de la salud en este país. Está Facebook Live, lo hemos grabado, aparecerá en nuestras redes sociales y podrá ser consultado tantas veces como nos quieran escuchar, querido Enrique. Te agradecemos mucho, Jorge y un servidor, por habernos acompañado, y pues haremos un poco de limpieza del estrado para dejártelo completo para ti los próximos 45 minutos. Pues yo les agradezco a ambos, primero la invitación, luego sus preguntas, porque me han hecho volver la memoria hacia atrás y eso generalmente es grato. Así es que pues les agradezco mucho que me hayan permitido compartir estas respuestas y estas experiencias con el Grupo Ángeles. Pues muy bien, Jorge, damos por terminado, Enrique, damos por terminado este Facebook Live. Muchas gracias a todos, muy amables.